Siéntate. Por favor, siéntate y apaga todo lo que puedas apagar. El teléfono, las notificaciones, el ruido de fondo que llevas tan metido en el oído que ya ni siquiera lo escuchas, pero que te está comiendo el alma por dentro en silencio, como termita en madera vieja. Apaga eso, porque lo que voy a decirte hoy no es para tu mente, no es información, no es un dato más para el archivo de cosas que sabes, pero que no te han cambiado la vida. Lo que voy a decirte hoy es para tu espíritu, para esa parte tuya que no aparece en ninguna radiografía, que ningún médico ha podido tocar con sus manos, pero que tú y yo sabemos que existe porque cuando duele, duele en un lugar donde ningún analgésico llega. Respira, inhala despacio y quédate aquí conmigo, porque el 5 de marzo no es solo una fecha en el calendario, no es solo otro miércoles. Es el día en que Dios decidió que iba a sacarte de la fila. Déjame explicarte lo de la fila, porque necesito que lo veas, necesito que lo sientas en la piel. Imagínate una mañana gris, de esas mañanas donde el cielo tiene ese color de cemento húmedo y el aire huele a nada, a ausencia, a días que se repiten sin permiso. Imagínate que estás parado en una fila enorme. No es una fila de banco ni de supermercado. Es esa fila invisible que todos conocemos, pero nadie nombra. La fila de los que esperan su turno. La fila de los que fueron hechos para brillar, pero llevan años en el mismo escalón. La fila de los que tienen el sueño encendido en el pecho, pero el contexto apagado alrededor. Y tú llevas tanto tiempo en esa fila que ya empezaste a creer que la fila es tu destino, que la espera es tu apellido. Aunque el casi y el pronto y el ya va a llegar son las únicas monedas con las que puedes pagar tu existencia. Y de repente, sin previo aviso, sin que nadie lo anuncie por el altavoz, alguien te toca el hombro. No es un toque suave, es un toque que atraviesa la ropa, la piel, los huesos, y llega directo al núcleo de quién eres. Y cuando volteas, no ves un ángel con alas blancas como en los cuadros de la iglesia del barrio. Ves algo que no tiene comparación con nada que hayas visto antes. Algo que hace que tus rodillas quieran doblarse solas porque tu cuerpo entiende antes que tu mente que lo que tienes frente a ti no es de este sistema de realidad. Y esa presencia te dice una sola cosa, una sola. Ven, ya no vas a esperar más. Hoy te sientas en la mesa. Eso es lo que quiero contarte hoy. A eso es lo que el cielo tiene preparado para ti este 5 de marzo. No una promesa genérica, no un versículo en el muro de las redes sociales, sino una intervención específica, con nombre y apellido, con coordenadas exactas, con una arquitectura divina que fue diseñada para tu historia y solo para tu historia, desde antes de que este planeta tuviera océanos. Pero primero necesito llevarte a un lugar, necesito llevarte a una noche en particular, una noche que ocurrió hace miles de años, pero que, si me escuchas bien, vas a entender que esa noche también ocurrió en tu historia. Siempre está ocurriendo en la historia de alguien que está listo para el siguiente capítulo de su destino. Imagínate un desierto al atardecer. No el desierto de las películas con palmeras estratégicas y oasis perfectos, sino el desierto de verdad, el que intimida, el que te hace sentir pequeño de una forma que la ciudad nunca logra hacerte sentir. El cielo tiene ese color de brasa a punto de apagarse, naranja oscuro convirtiéndose en morado, morado convirtiéndose en ese azul marino que precede a la noche absoluta. Las piedras todavía guardan el calor del día, pero el aire ya empezó a traer el frío que viene de lejos, de algún lugar del universo donde vive el silencio puro. Hay un hombre sentado en una roca.
No es un hombre famoso todavía. No tiene ejércitos, no tiene palacio, no tiene ni una tienda decente sobre su cabeza. Tiene una túnica vieja, sandalias gastadas y una historia que parece rota en 20 pedazos. Su nombre es Gedeón. Y Gedeón está trillando trigo en un lagar de vino. Ahora, si nunca has vivido en el mundo agrícola del Medio Oriente antiguo, puede que eso no te diga nada. Oye, pero déjame traducirlo para ti, porque ahí está todo el secreto de lo que Dios está por hacer en tu vida hoy. Trillar trigo se hacía en las alturas, en las eras, en los lugares abiertos donde el viento corría libremente y se llevaba la paja y dejaba solo el grano. Era un proceso que necesitaba espacio, altura, viento, visibilidad. Pero Gedeón no está trillando en la altura, está trillando en un lagar, que es un hoyo en la tierra, un espacio bajo y cerrado, diseñado para prensar uvas, no para trillar trigo. Un lugar oscuro, un lugar estrecho, un lugar donde nadie se supone que trillea nada. ¿Por qué está ahí? Porque tiene miedo, porque los madianitas, esos invasores que se movían como langostas sobre la tierra y arrasaban con todo, lo tenían aterrorizado. Y Gedeón había decidido que la mejor estrategia de supervivencia era hacerse pequeño o agacharse, meterse en el hoyo, hacer su trabajo en secreto para que nadie lo viera, para que nadie supiera que tenía trigo, para que nadie lo atacara. Gedeón había aprendido a vivir en modo supervivencia, a operar desde el miedo, a reducir sus dimensiones hasta que la amenaza no pudiera encontrarlo. ¿Lo conoces? ¿Lo reconoces? ¿Has vivido en ese lagar alguna vez? ¿Has reducido tus sueños para que no te los puedan quitar? ¿Has bajado tu voz para que nadie sepa que tienes algo valioso? ¿Has aprendido a trabajar en el hoyo, agachado, invisible, porque la vida te enseñó que exponerse era peligroso? Porque yo sí lo conozco. Ese lagar tiene muchas versiones modernas. Se llama quedarse callado en la reunión aunque tienes la mejor idea. Se llama no postularte al trabajo, porque seguro hay alguien más preparado. O se llama no comenzar el negocio porque ¿y si fracasa? Se llama vivir en versión reducida de ti mismo porque alguna vez alguien o muchas circunstancias juntas te convencieron de que el hoyo era tu lugar. Y justo ahí, en ese momento exacto de reducción máxima, cuando Gedeón está más escondido, más agachado, más convencido de que su destino es sobrevivir y no vivir, aparece el ángel del Señor y se sienta debajo de la encina y le dice algo que va a sonar como una broma, como ironía cósmica, como el chiste más cruel que alguien podría hacerle a un hombre en ese estado. Le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero. A un hombre escondido en un hoyo, valiente guerrero. A alguien que está tan atemorizado que ni siquiera puede trillar en el lugar correcto, valiente guerrero. A alguien que no se siente valiente, que no se ve como guerrero, que lleva tanto tiempo en modo supervivencia que olvidó que alguna vez soñó en modo conquista. Y aquí está el primer secreto que el cielo quiere que entiendas hoy, el 5 de marzo, antes de que empiece tu día, antes de que salgas a la batalla de las horas que vienen. Dios no te llama por lo que eres ahora. Dios te llama por lo que ya eres en su arquitectura. Te llama con tu nombre de destino, no con tu nombre de circunstancia. Te llama por lo que está en tu código genético espiritual, por lo que fue depositado en ti antes de que nacieras, antes de que las heridas te enseñaran a agacharte, antes de que las decepciones te convencieran de que el hoyo era tu morada permanente. Dios ve al valiente guerrero adentro del hombre escondido.
Dios ve al fundador adentro del empleado frustrado. Dios ve a la madre extraordinaria adentro de la mujer que hoy llora preguntándose si lo está haciendo bien. Dios ve al empresario adentro de quien no tiene ni el capital inicial. Dios te llama con tu nombre verdadero, aunque tú todavía no lo reconozcas como tuyo. Y fíjate la respuesta de Gedeón, porque es la respuesta de todos nosotros cuando el cielo nos interrumpe con una palabra de destino. Gedeón no dice, gracias, lo sabía. No dice, por fin me reconocen. Dice algo que tiene siglos de antigüedad, pero que suena exactamente a lo que tú dijiste la última vez que alguien creyó en ti más de lo que tú creías en ti mismo. Dice, ¿yo? Si mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Yo, el menor, el más débil, el que no cuenta, el que está en el último escalón de una familia que ya está en el último escalón de la tribu. Gedeón hace matemáticas de escasez. Gedeón suma sus limitaciones y las presenta como argumento jurídico ante el tribunal del cielo. Mira los números, Señor. Mira las estadísticas. Mira el contexto. Yo no califico para lo que estás describiendo. Debes tener al hombre equivocado. ¿Cuántas veces has hecho esas matemáticas? ¿Cuántas veces has sumado tus carencias, tus errores del pasado, tus orígenes, tu falta de títulos, tus años perdidos, y has llegado a la conclusión de que el sueño que sientes en el pecho no puede ser para ti porque los números no cierran? Y la respuesta de Dios a las matemáticas de Gedeón es la misma respuesta que tiene para las tuyas. No discute los números. No dice, tienes razón, estoy equivocado. No dice, espera que busco a alguien más calificado. Dice simplemente, ve con la fuerza que tienes. ¿Acaso no te envío yo? ¿Acaso no te envío yo? Esa pregunta lo cambia todo, porque la pregunta reorienta el cálculo. Ya no se trata de cuánta fuerza tienes tú, se trata de quién te respalda. Ya no se trata de si tus recursos son suficientes, se trata de si el que tiene todos los recursos decidió ponerse detrás de tu historia. Y cuando el Dios del universo dice, ¿acaso no te envío yo?, los números dejan de ser el factor determinante. Tu linaje de destino sobrepasa tu linaje de origen. Tu apellido espiritual vale más que cualquier apellido terrenal. Y ese es el momento en que la fila termina y empieza la mesa. Porque hay dos tipos de personas en la Biblia y hay dos tipos de personas en la vida. Y ambos tipos existen en nosotros en diferentes momentos. Están los que esperan en la fila y están los que han sido llamados a la mesa. Y la diferencia entre ambos no es el talento, no es la preparación, no es el linaje familiar ni el código postal donde naciste. La diferencia es una sola. ¿A quién conoces? No en el sentido nepotista y corrupto que conocemos en este mundo, sino en el sentido más profundo y sagrado. La diferencia es si conoces al dueño de la mesa. Si tienes relación con el que tiene la autoridad de decir, esta silla es tuya. El Salmo 23 lo dice con una imagen que me parece la más cinematográfica de toda la Escritura. Dispones ante mí una mesa en presencia de mis adversarios. Fíjate la escena. No dice que Dios te esconde de los adversarios. No dice que Dios los elimina para que puedas comer tranquilo. Dice que prepara la mesa delante de ellos, en su cara, mientras están ahí mirando, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Dios pone un mantel, saca los mejores platos, llena las copas hasta el borde y te dice, siéntate que la cena está servida. Eso no es solo provisión, eso es una declaración. Eso es Dios diciéndole al mundo, a tus enemigos, a las circunstancias que querían aplastarte, a los que apostaron contra ti,
a los que dijeron que no ibas a llegar. Miren dónde está sentado mi hijo ahora. Pero quiero que entiendas algo sobre las mesas del cielo, porque no son como las mesas que conocemos. En el mundo antiguo, y esto es importante para que el versículo te golpee de verdad, la mesa era mucho más que un lugar para comer. La mesa era una declaración de pertenencia. En la cultura del Medio Oriente, o si el rey te invitaba a sentarte en su mesa, eso significaba que eras de la familia, que tenías cobertura, que nadie podía tocarte sin tocar al rey, que tu enemigo tendría que pensar 2 veces antes de moverte, porque habría que pasar primero por el que preside la mesa. La mesa era protección, la mesa era identidad, la mesa era el lugar donde los hijos comían, no donde los siervos esperaban. Y hay una historia dentro de la historia, una joya escondida en el libro de Samuel, que cada vez que la cuento me deja sin palabras, que cada vez que la pienso me cae distinto, como esas canciones que llevan años contigo, pero un día las escuchas de nuevo y te desbaratan el pecho de una manera nueva. Es la historia de Mefiboset. Y si nunca has escuchado su nombre, yo quiero que lo repitas en voz baja, porque tiene un peso que merece ser pronunciado con cuidado. Mefiboset, un nombre que suena a realeza, pero que esconde una historia de tragedia, de caída, de herida que nos cierra. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl, sangre real, linaje de palacio. En condiciones normales, hubiera sido príncipe, hubiera tenido asientos en los mejores lugares, hubiera comido en las mejores mesas. Pero cuando tenía 5 años, llegó la noticia de la batalla de Jezreel. Su padre Jonatán había muerto. El rey Saúl había muerto. Todo había caído. Y la nodriza que lo cargaba, en el pánico de la derrota, corrió tan desesperadamente que al correr se cayó, y al caerle encima quedó el niño lisiado de ambos pies. 5 años. Una catástrofe que no eligió, un accidente que no provocó, una herida que llegó desde afuera y se quedó adentro para siempre. Y durante años, Mefiboset vivió en un lugar llamado Lo-debar. Necesito que sepas lo que significa ese nombre, porque ahí está todo. Lo-debar, en hebreo, significa literalmente tierra sin pastos, lugar sin palabra. Algunos lo traducen como lugar de nada. El nieto del rey vivía en el lugar de la nada, escondido, disminuido, convencido quizás de que su lugar en el mundo era ese hoyo, ese lagar, esa fila invisible de los que fueron hechos para algo grande, pero terminaron en un lugar de nada. Entonces David, que ya es rey, que ya tiene el palacio y el ejército y el poder, hace una pregunta que parece simple, pero que en el contexto de la historia es revolucionaria. Hace una pregunta que resuena en los cielos como una campana de bronce. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda hacerle un bien por amor a Jonatán? ¿Ha quedado alguien? Alguien, no alguien famoso, no alguien completo, no alguien que todavía tenga fuerza y no necesite nada. Alguien. Y la respuesta llega. Hay un hijo lisiado de Jonatán. Está en Lo-debar. Y David dice, tráiganlo. Imagínate a Mefiboset cuando llegan los enviados del rey. Imagínate el corazón que se paraliza. Imagínate el miedo que no es solo miedo, sino terror puro. Terror de hombre que sabe que en ese mundo, cuando el nuevo rey manda a buscar a un descendiente del rey anterior, usualmente no es para darle una medalla, es para eliminar cualquier amenaza al trono. Mefiboset llega frente a David, se postra y dice algo que ya escuchamos antes en Gedeón, algo que reconocemos en nosotros mismos. ¿Quién es tu siervo?
para que mires a un perro muerto como yo? Perro muerto, así se veía. Así lo habían hecho sentir los años en Lo-debar, los años cojeando, los años en el lugar de nada, los años sin posición, sin voz, sin mesa. Y David dice una cosa, una sola cosa, pero esa cosa lo cambia todo para siempre. No tengas miedo, porque yo te haré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Siempre a mi mesa. No una vez para el aniversario, no en las fiestas grandes, siempre, todos los días. El perro muerto come con el rey todos los días. El que venía de Lo-debar, del lugar de nada, ahora tiene una silla fija en la mesa del palacio. Y hay un detalle que los escritores bíblicos incluyen casi como de pasada, pero que a mí me parece el detalle más poderoso de toda la historia. Dice que desde ese día Mefiboset comía en la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Y la mesa era tan alta y el mantel llegaba tan abajo que nadie podía ver sus pies lisiados. Nadie veía su cojera. Nadie podía ver la herida que no había sanado. Desde fuera, sentado en esa mesa, Mefiboset parecía un príncipe más. Y en realidad lo era. Su herida seguía ahí, pero la mesa la cubría. La gracia del rey lo cubría. Quiero que lo sientas. Quiero que lo dejes entrar, porque hay algo en ti que todavía cojea. Hay algo en tu historia que todavía lleva las marcas de una caída que no elegiste, de un accidente que llegó desde afuera cuando eras demasiado pequeño o demasiado vulnerable para pararte frente a él. Una traición, una pérdida, una infancia que no fue lo que debía ser, un matrimonio que se deshizo, una enfermedad que cambió los planes, una injusticia que dejó marca, y tal vez eso que cojea te ha hecho creer que no hay lugar para ti en ninguna mesa importante, que la gente como tú come sola, come de sobras, come lo que queda después de que los demás terminaron. Tal vez Lo-debar se convirtió en tu dirección permanente sin que nadie te preguntara si querías vivir ahí. Pero hoy, el 5 de marzo, hay un rey que mandó a buscarte. Hay una voz que salió del palacio y recorre las calles de tu Lo-debar personal, preguntando por ti. No por alguien más, por ti. Y la gracia de ese rey es tan alta y el mantel de su mesa es tan largo que va a cubrir exactamente lo que todavía duele, exactamente lo que todavía cojea, exactamente lo que todavía no terminó de sanar. Porque la mesa del rey no es solo para los completos. Es especialmente para los que llegaron desde el lugar de nada y todavía llevan la herida del camino. Ahora déjame hablarte del ángel. Déjame hablarte de esa presencia que interviene en los momentos donde el destino está a punto de tomar una dirección que no era la que Dios había diseñado, porque hay algo sobre los ángeles que la religión popular ha convertido en tarjeta de felicitación y que merece ser recobrado en todo su peso, en toda su gravedad, en toda la potencia que la Biblia le asigna. Los ángeles bíblicos no son los querubines regordetes de los cuadros renacentistas. No son figuras decorativas con halos dorados y expresión de sueño. Los ángeles bíblicos son seres de una magnitud tan extraordinaria que cada vez que aparecen en las Escrituras, lo primero que tienen que decir es: no temas. Porque su primera presencia, antes de que digan una sola palabra, genera en el ser humano una respuesta visceral, una respuesta que no pasa por el cerebro, sino directamente por el sistema nervioso, que le dice al cuerpo: lo que tienes frente a ti pertenece a una categoría que está completamente fuera de tu experiencia de realidad.
Cuando Gabriel se le aparece a Zacarías en el templo, el sacerdote queda paralizado de miedo. No es miedo de ver algo oscuro o amenazante, es el miedo que produce la santidad pura, la gloria sin filtro, la presencia no mediada de algo que pertenece a otra dimensión del ser. Cuando el ángel se le aparece a María, lo primero que le dice es: no temas, María. ¿Por qué? Porque la joven de Nazaret, ante la irrupción de esa presencia en su cuarto ordinario en esa tarde ordinaria, necesitaba que algo la anclara, que algo le dijera que este encuentro tenía propósito y no amenaza, que el cielo que acababa de romper las paredes de su realidad venía con una misión de gracia y no de juicio. Y aquí está algo que quiero que guardes en el lugar más profundo de tu espíritu, algo que va a cambiar la manera en que lees tu propio calendario, en que interpretas tus propias circunstancias, en que entiendes las intervenciones inesperadas que de vez en cuando irrumpen en tu historia con la violencia gentil de lo sobrenatural. Los ángeles no aparecen en los momentos en que todo va bien. Los ángeles aparecen en los momentos bisagra, en los momentos donde una decisión, una palabra, una intervención va a determinar si la historia continúa en la dirección correcta o se desvía hacia algo que no era el plan. Gabriel va a Daniel cuando el cielo necesita abrir sellos de comprensión. Gabriel va a María cuando el linaje del Mesías necesita un vientre dispuesto. El ángel va a Cornelio cuando la historia del Evangelio está a punto de cruzar la frontera entre judíos y gentiles. El ángel va a Pedro en la cárcel cuando la iglesia primitiva necesita a su líder libre para continuar la misión. Los ángeles aparecen en los días con coordenadas, en los días que el cielo marcó con una estrella mucho antes de que llegaran. Y este 5 de marzo es uno de esos días para ti. Yo lo creo con toda la convicción que cabe en mí. Creo que hay actividad angelical sobre tu historia hoy. Creo que hay movimientos que no puedes ver con tus ojos biológicos, pero que son absolutamente reales, absolutamente operativos, o absolutamente dirigidos hacia el propósito que Dios diseñó para tu linaje antes de que el tiempo comenzara. Como dice el libro de los Hebreos, con esa precisión que deja sin aliento, ¿no son todos los ángeles espíritus servidores enviados para servir a los que heredarán la salvación? Espíritus servidores, enviados, no enviados al azar, no enviados en general, enviados a los que heredarán, a los que tienen un legado que recibir, a los que tienen un nombre escrito en el libro de la vida y un destino marcado en la arquitectura divina, y tu nombre está ahí. Lo estuvo desde antes, lo sigue estando ahora, y hay ángeles asignados a tu historia que están trabajando en este momento en dimensiones que tus sentidos no pueden registrar, pero que la fe puede percibir, que la oración puede activar, que la entrega de este momento puede acelerar. Déjame hablarte de la oración, porque hoy es una mañana de oración y quiero que entiendas qué es la oración antes de que oremos juntos, porque hay una versión de la oración que es transacción y hay una versión de la oración que es transformación. Y quiero que hoy, este 5 de marzo, experimentes la segunda. La oración como transacción es la lista de pedidos, el menú espiritual donde llegas con tus necesidades ordenadas por prioridad y las presentas, esperando despacho. No digo que eso esté mal. Dios mismo nos invita a pedir. Jesús dijo: pedid y se os dará. Hay espacio en el cielo para nuestras peticiones y Dios las toma en serio con una seriedad que debería quitarnos el aliento. Pero hay otra forma de orar que va más allá del pedido.
que va al lugar donde tú y el Padre se encuentran, no como cliente y proveedor, sino como hijo y papá, o donde lo que se intercambia no es principalmente información o petición, sino presencia, donde lo que cambia no es principalmente tu circunstancia, sino tú. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dio una oración que ha atravesado 20 siglos con la misma potencia con la que fue pronunciada en aquella colina de Galilea, con el viento del mar de Galilea todavía en el ambiente y el sol de la tarde cayendo oblicuo sobre un grupo de hombres que querían aprender a hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate que empieza con Padre, no con Señor, no con el término que uno usaría con alguien superior en la jerarquía de poder. Empieza con Padre, con la palabra que implica pertenencia, con la palabra que implica que lo que viene después no es una audiencia formal, sino una conversación de familia. Y al decir nuestro, te incluye a ti. No es el Padre de los teólogos solamente, no es el Padre de los que tienen doctorado en divinidades, ni de los que nunca han dudado, ni de los que tienen todo resuelto. Es el Padre nuestro, el de todos, el tuyo. También el tuyo en este 5 de marzo con tus preguntas sin responder y tus sueños a medio construir y tus heridas que todavía no terminaron de sanar. Y cuando dices, venga tu reino, estás declarando algo que tiene un peso geopolítico y cósmico que es casi demasiado grande para que una garganta humana lo contenga. Estás diciendo que la realidad que Dios diseñó, esa realidad donde los cojos caminan y los ciegos ven y los pobres reciben buenas noticias y los presos son liberados y los que lloraban son consolados, esa realidad que Jesús trajo y que el mundo todavía está aprendiendo a reconocer, esa realidad venga aquí, a este lugar, a esta situación, a esta familia, a esta ciudad, a este cuerpo, a esta historia, que las reglas del cielo operen aquí donde estoy yo, que los recursos del cielo fluyan aquí donde tengo yo mi necesidad, que la justicia del cielo prevalezca aquí donde yo veo injusticia. Eso no es una oración pequeña. Eso es una declaración de guerra contra todo lo que no debería estar, contra todo lo que el enemigo instaló donde no tenía derecho, contra toda derrota que no era el plan original. Y cuando la haces con fe, con la fe que no es certeza emocional, sino postura de confianza en el carácter de Dios, cuando la haces con el espíritu alineado con el propósito del cielo, algo se mueve, algo se sacude, algo que estaba cerrado empieza a abrirse, algo que estaba detenido empieza a moverse. No siempre lo vas a ver inmediatamente, no siempre el cielo opera en tiempo real con transmisión en directo, pero ocurre. La Biblia dice que el Señor hace camino en las aguas y senda en el desierto, y muchas veces lo hace antes de que llegues al agua o al desierto, preparando el terreno que pisarás mañana, mientras tú todavía estás en el día de hoy. Hay un versículo en el libro de Daniel que me tiene enamorado desde la primera vez que lo leí y que no he podido sacudir de mi alma desde entonces. Es el capítulo 10, versículos 12 y 13. Daniel había estado orando durante 21 días, 3 semanas de ayuno y oración, de clamor y búsqueda, de noches en que el cielo parecía de acero y las palabras subían y parecían rebotar de vuelta sin respuesta. Y entonces aparece un ser de una descripción tan extraordinaria que Daniel cae rostro en tierra como muerto, y ese ser le dice algo que es una de las declaraciones más reveladoras de toda la Escritura sobre la mecánica de la oración. Le dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día que pusiste tu corazón en entender y en humillarte ante tu Dios,
fueron escuchadas tus palabras, y yo he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días. Desde el primer día, la respuesta salió el primer día. El cielo despachó la respuesta el mismo día que Daniel oró, pero tardó 21 días en llegar porque había una guerra que Daniel no podía ver, una batalla en dimensiones que sus sentidos biológicos no podían registrar, una confrontación en el mundo espiritual que determinaba si la respuesta llegaba o no. El ángel que llevaba la respuesta tuvo que atravesar resistencia, tuvo que combatir, tuvo que superar algo que se interponía y llegó. Con 21 días de retraso en el calendario humano, pero justo a tiempo en el calendario del cielo. Esto me parece crucial para ti hoy, el 5 de marzo, porque tal vez llevas días o semanas o meses orando por algo y el cielo parece silencioso. Y la tentación en ese silencio es concluir que la oración no funciona, que Dios no escucha, que tu historia no está en el radar del cielo. Pero Daniel nos enseña que el silencio aparente no es ausencia de respuesta, es la respuesta en tránsito, es la respuesta abriéndose camino a través de una resistencia que no puedes ver, pero que el cielo ya está combatiendo. Tu oración de hoy, de este 5 de marzo, no cae en el vacío, no rebota en el techo de tu cuarto. Sube directa o inmediatamente al Padre que te conoce por nombre, que sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, que vio tus lágrimas de la semana pasada y las guardó en su redoma, como dice el Salmo 56, que contó tus noches de insomnio y las tiene registradas en su libro. Y mientras la respuesta viaja hacia ti, mientras el ángel se abre camino, mientras la arquitectura divina se construye en lo invisible para manifestarse en lo visible, hay algo que puedes hacer. Y no es angustiarte, no es dudar, no es reducirte de nuevo al lagar como Gedeón. Es lo que hizo Daniel: seguir orando, seguir humillándose, seguir poniendo el corazón en entender la voluntad de Dios, porque cada día de oración es un día de actividad espiritual que tú no puedes ver, pero que es absolutamente real. Cada día de fe en el silencio es un día donde tu espíritu se fortalece para el momento en que la respuesta finalmente llegue y necesites la madurez para recibirla correctamente, porque hay algo más que necesitas saber sobre las mesas del cielo y sobre ser sacado de la fila. No todos los que son sacados de la fila y sentados en la mesa saben cómo comportarse en la mesa. Y esa es una parte de la historia que la religión de prosperidad superficial nos saltea con una elegancia que debería preocuparnos. Porque David no solo le dio a Mefiboset la silla en la mesa, la historia dice que también le devolvió todas las tierras de su abuelo Saúl y le asignó siervos y le dio responsabilidades. La gracia del rey no solo lo restauró, lo capacitó, no solo lo bendijo, lo comisionó, no solo lo sacó de Lodebar, lo incorporó al proyecto del reino. La mesa no es el destino, la mesa es el punto de partida. La mesa es el lugar donde recibes el combustible, la cobertura, la identidad, la voz, la confianza, para salir a hacer lo que fuiste diseñado a hacer. Los que comen en la mesa del rey no comen para engordar, comen para ser enviados, comen para tener la fuerza de cumplir la misión que el rey les tiene asignada. Y cuando Dios te saca de la fila este 5 de marzo y te sienta en su mesa, no te está jubilando, te está equipando, no te está poniendo a descansar para siempre, te está llenando para que puedas ir y cambiar lo que tienes que cambiar, construir lo que tienes que construir,
sanar lo que tienes que sanar, despertar lo que tienes que despertar en tu generación, porque hay un linaje que depende de ti. Hay un legado que está esperando que tú ocupes tu lugar para poder fluir a través de ti hacia las generaciones que vienen después. Tus hijos, tus nietos, los que van a llegar después de ti, necesitan que tú decidas hoy levantarte del lagar, salir del hoyo, dejarlo de bar y recibir lo que el Rey tiene para darte. Porque si tú no lo recibes, no es solo tu vida la que se empobrece, es la vida de todos los que debían recibir de ti lo que tú recibiste del cielo. El linaje espiritual fluye de arriba hacia abajo. Cuando tú recibes la gracia, cuando tú recibes la restauración, cuando tú recibes la identidad y el propósito del Rey, eso no se queda contigo. Eso corre hacia tus hijos, como agua de montaña que no puede ser detenida. Eso empapa la tierra de tu generación y produce frutos que tú no vas a ver, pero que son parte de tu legado. El Salmo 112 lo dice con esa música que tienen los salmos cuando el Espíritu los dicta. Su generación será poderosa en la tierra, la estirpe de los rectos será bendecida. Tu rectitud, tu decisión de vivir en la gracia del Rey, no es solo tuya, es de tu generación, es del código genético espiritual que transmites a los que vienen después de ti. Cada vez que decides confiar en lugar de temer, cada vez que decides levantarte en lugar de rendirte, cada vez que decides orar en el silencio en lugar de renunciar en la oscuridad, estás escribiendo en el ADN espiritual de tu linaje una instrucción que dice: nuestra familia no retrocede, nuestra familia confía, nuestra familia llega a las mesas a las que el cielo la invita. Hay una fragancia en el cielo que no tiene equivalente en ningún perfume humano. Hay algo en la presencia de Dios que los que la han conocido no pueden describir con palabras precisas y que sin embargo reconocen instantáneamente cada vez que la sienten de nuevo. No es un olor físico, es algo que el espíritu percibe, algo que hace que el alma diga: estoy en casa, con una certeza que ningún argumento puede producir y ningún argumento puede destruir. Es la fragancia de la proximidad del Padre. Y esa fragancia está disponible para ti hoy. No después de que arregles todo lo que está roto. No después de que te vuelvas suficientemente digno o suficientemente bueno o suficientemente preparado. Ahora, ¿cómo estás? ¿Con todo lo que traes? ¿Con la cojera y el miedo y las preguntas sin responder y los sueños a medio hacer y las cicatrices que todavía duelen? Como el hijo pródigo que cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio y corrió. No esperó que llegara, no esperó que se arreglara, no esperó que se duchara y se pusiera ropa limpia. Vio la silueta desde lejos y corrió, con la urgencia de quien lleva demasiado tiempo sin abrazar a su hijo, con la velocidad de quien tiene el amor acumulado de meses de espera listo para desbordarse. El padre corrió, cayó sobre su cuello, lo besó repetidamente y antes de que el hijo pudiera terminar el discurso de disculpa que había ensayado en el camino, el padre ya estaba dando órdenes para la fiesta. Traigan la mejor ropa, traigan el anillo, traigan los zapatos, maten el becerro engordado, pongan la música, enciendan las luces. Mi hijo, que estaba muerto, volvió a vivir. Mi hijo, que estaba perdido, fue encontrado. Oh, eso es lo que el Padre tiene preparado para ti hoy, en este 5 de marzo. No un sermón, una fiesta. No una lista de condiciones que cumplir antes de que seas admitido. Una carrera hacia ti con el abrazo ya listo, con el anillo de la identidad ya en la mano, con la mejor ropa ya sacada del guardarropa del cielo, con la música,
ya comenzando en algún lugar del corazón de Dios que late con una frecuencia que resuena en el tuyo. Quiero hacer algo contigo ahora. Quiero que hagamos algo juntos que es más antiguo que cualquier tradición religiosa y más poderoso que cualquier ritual humano. Quiero que oremos, no porque tengamos que hacerlo, no porque sea parte del programa, sino porque hay algo en tu espíritu que reconoce que este es el momento, que este es el umbral, que del otro lado de esta oración hay algo que no puedes ver todavía, pero que puedes sentir con esa parte de ti que no necesita ver para saber. Y yo creo, con toda la fe que tengo, que mientras estas palabras entran en ti, mientras las escuchas o las lees, el cielo está prestando atención de una manera particular, que los ángeles que tienen asignación sobre tu historia están posicionados, que el Padre que te conoce por nombre está inclinado hacia ti con una atención que es absolutamente personal, absolutamente tuya, absolutamente sin distracción. Así que respira, cierra los ojos si puedes y habla. Habla con el Padre como hablarías con alguien que te conoce mejor que nadie y que sin embargo no te juzga, que ve todo lo que eres y todo lo que no eres y sigue eligiéndote de la misma manera que te eligió antes de que nacieras. O dile lo que llevas cargando, dile lo que te pesa, no con las palabras perfectas, no con la sintaxis teológica correcta, con las palabras que tienes, que son exactamente las palabras que Él quiere escuchar porque salen de donde sale la verdad en ti. Y mientras lo haces, mientras hablas, quiero que sepas algo que es la piedra fundacional de todo lo que hemos construido juntos esta mañana. Quiero que sepas que el Dios al que le estás hablando es el mismo Dios que a las 3 de la mañana del 5 de marzo, mientras tú dormías o mientras tú no podías dormir, ya estaba trabajando, ya estaba moviendo piezas, ya estaba abriendo puertas que tú todavía no conoces, ya estaba cerrando trampas que te querían hacer daño, ya estaba preparando la mesa, ya estaba instruyendo a los que tenían que llegar a tu vida para que llegaran. Ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de tu historia con la misma pasión y la misma precisión con la que escribió los primeros. Porque Dios no improvisa. Eso es crucial para entender su naturaleza. Dios no llega corriendo a tu situación de emergencia buscando soluciones de último minuto. Dios tiene la respuesta de tu situación de emergencia de hoy desde antes de que el mundo existiera. La solución precede al problema en la economía divina. La provisión precede a la necesidad en el orden del cielo. Y el destino que Él diseñó para ti no es un destino reactivo, construido a partir de las cenizas de lo que se rompió. Es un destino proactivo, diseñado desde la eternidad con la misma ingeniería meticulosa con que diseñó cada uno de los sistemas del universo y con la misma intencionalidad con que diseñó el vuelo de cada estrella y la trayectoria de cada partícula desde el Big Bang hasta este momento exacto. Como dice el Salmo 139, con esa intimidad que produce vértigo cuando la recibes de verdad. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritos todos los días que me fueron dados, cuando aún no existía ninguno de ellos. Todos los días, incluyendo el 5 de marzo, incluyendo incluyendo el que más te preocupa, el que menos ves, el que parece el más oscuro o el más incierto. Estaba escrito, estaba en el libro, y no estaba escrito como tragedia, no estaba escrito como fracaso. Estaba escrito como parte de la travesía hacia el destino, como parte del camino hacia la mesa, o como parte de la formación del carácter que el rey necesita en los que van a sentarse en su mesa
y a ser sus embajadores en la tierra. Quiero terminar con una imagen que me lleva tiempo construyendo en mi mente y que hoy siento que está lista para ser compartida. Imagínate el final de un día largo. El cielo ya está oscuro. Las estrellas acaban de encenderse, una por una, como si alguien en el cielo estuviera apretando interruptores de luz para la llegada de la noche. Hay una mesa larga como la historia de la redención, larga como la lista de los que Dios sacó de la fila a través de los siglos. Está puesta con una atención al detalle que solo podría explicarse como amor. Hay luz, hay vino, hay pan. Hay un lugar en la cabecera que preside todo, donde se sienta el que hizo posible esta cena con un precio que no tiene equivalente en ninguna moneda humana. Y hay una silla en particular, que tiene tu nombre, no el nombre que te pusieron tus padres, que también es tuyo y también lo ama Dios, sino el nombre que el cielo te dio antes de que nacieras, tu nombre de destino, tu nombre de propósito, la palabra que describe lo que fuiste diseñado a ser en esta tierra, el rol que nadie más puede ocupar, la voz que nadie más puede dar, el amor que nadie más puede entregar de la manera exacta en que tú puedes entregarlo. Y el rey está de pie, no sentado, de pie, como cuando en la audiencia romana el que presidía se ponía de pie en señal de honor hacia alguien que entraba. Está de pie mirando hacia la puerta, esperando que entres, esperando que cruces el umbral, esperando que dejes atrás el lagar y Lodebar y la fila y el miedo y la voz que te dijo que no era suficiente y la herida que te hizo pensar que eras un perro muerto y la circunstancia que te convenció de que el hoyo era tu morada permanente. Está esperando que entres, que camines hacia tu silla, que te sientes, que recibas lo que fue preparado para ti con un amor que precede al tiempo y que sobrevivirá al tiempo cuando el tiempo ya no exista. Hoy es el 5 de marzo y el cielo dice que hoy es el día, no mañana. No cuando lo hayas resuelto todo, no cuando hayas llegado a la versión perfecta de ti mismo. Hoy, como estás, con todo lo que traes, con todo el polvo del camino todavía en las sandalias, el Padre te está mirando desde lejos y ya está corriendo. ¿Lo sientes? Lo sientes en esa parte de ti donde no llegan las palabras, pero sí llega la verdad. Eso que sientes en este momento, esa presión suave y al mismo tiempo irresistible en el pecho, esa combinación extraña de quebranto y esperanza que no debería poder existir al mismo tiempo y sin embargo existe. Eso es el Espíritu de Dios tocando el tuyo, diciéndote que todo lo que escuchaste hoy es real, que hay una silla con tu nombre, que hay un rey de pie esperándote, que la fila terminó, que la mesa está servida y lo único que tienes que hacer, lo único es entrar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, el 5 de marzo, en nombre de quien escucha esto, en nombre de quien lo lee, en nombre del que llegó aquí con el peso del mundo en los hombros y el corazón lleno de preguntas, yo me paro en la brecha. Yo intercedo. Yo hablo con la fe que el cielo pone en mi boca y digo que hoy es el día de tu intervención sobre esta vida. Que hoy tus ángeles están activos en las dimensiones invisibles de esta historia, abriendo camino, combatiendo resistencias, preparando la manifestación de todo lo que ya fue dado en el espiritual. Que hoy este hijo tuyo, esta hija tuya, sale del lagar y del hoyo y del Lodebar y de la fila y entra al espacio que tú diseñaste para él desde antes de la fundación del mundo. Sana lo que todavía cojea, cubre lo que todavía duele, devuelve lo que fue robado, restaura lo que fue destruido
Y luego, con la autoridad que da el amor, siéntalo en tu mesa, con la mejor ropa, con el anillo de la identidad, con los zapatos del Evangelio de la paz en los pies. Que coma hoy de tu presencia y salga de aquí diferente. Que el rugido del león de Judá se escuche en su espíritu y que eso sea suficiente para todo lo que viene. Que la fragancia del cielo que llevó en él hoy sea reconocible por todos los que lo rodean. Que la arquitectura divina de su destino sea tan clara en su espíritu que ninguna voz contraria pueda confundirlo, que ningún miedo pueda paralizarlo, que ninguna circunstancia pueda hacerlo creer de nuevo que el hoyo es su lugar, porque no lo es. Su lugar está en la mesa, su lugar está en tu presencia, su lugar está exactamente donde tú lo pusiste desde antes de que el tiempo comenzara. Esta es la oración del 5 de marzo. Esta es la declaración de alguien que decidió creer más en tu gracia que en sus limitaciones, más en tu poder que en su debilidad, más en tu libro que en el relato que las circunstancias han querido escribir sobre su vida. Esta es la voz de alguien que sale del lugar de nada y entra al lugar donde el rey lo está esperando, con los brazos abiertos y la mesa puesta y la fiesta comenzando. Amén. Y ahora, ve y vive como alguien que comió en la mesa del rey esta mañana. Ve y habla como alguien que fue sacado de la fila y sentado en un lugar de honor. Ve y ama como alguien que recibió tanto amor que le sobra para derramarlo sobre todos los que se cruce. Ve y construye con la confianza de alguien que sabe que el arquitecto del universo está leyendo los mismos planos que tú. Ve y espera con la paciencia de alguien que ya no espera en la fila de la incertidumbre, sino en la mesa de la comunión, donde el tiempo se siente diferente porque se comparte con el Eterno. Este es tu 5 de marzo. Este es tu día. Y así como el cielo escribió todos tus días en su libro antes de que existieran, también escribió este amanecer que tú no elegiste, pero que el Padre eligió para ti, porque sabía que hoy, exactamente hoy, estarías listo para recibir lo que tiene para darte. No más, no menos, justo lo que necesitabas, justo el momento correcto, justo la mesa correcta, justo la silla con tu nombre. Bienvenido a la mesa. Que nunca vuelvas a pensar que la fila es tu destino.